Hola, ¿cómo están? ¡Mua! Besito para todos. Los saludo hoy feliz, contenta, agradecida con Dios y con ustedes por permitirme entrar en sus vidas. Bueno, estamos en momentos interesantes. 2026 está interesante a nivel mundial y a nivel local, hablando de Colombia, ¿no? De nuestro país. Hablemos de el incremento del salario mínimo, que subió un 23% para quedar en 2 milloncitos de pesos, incluido subsidio de transporte y demás. Entonces es un gran escándalo, ¿no? Como siempre, cuando se incrementa el salario mínimo, los empresarios pues salen a decir que no van a poder sustentar ese salario mínimo, que van a entrar en la quiebra, que se van a tener que ir del país, que infinidad de cosas. Pero entonces ahí es cuando uno tiene que tratar de ver el paisaje completo. Tratar de ver, bueno, pero analicemos y pongámonos un poquitico a pensar en todo el contexto. En Colombia hay cantidad de sistemas de gestión para la mejora de los resultados financieros de todas las empresas. Entonces, en Colombia siempre estamos hablando de normas ISO que ayudan a mejorar la gestión de las empresas, la rentabilidad de las empresas, sistemas de costos, demás. Y en las entidades públicas, siempre estamos hablando de MESI, de MIPG, ¿cierto? En empresas públicas también tenemos empresas industriales y comerciales, empresas sociales del Estado, etcétera. Entonces tenemos que mirar cómo esos sistemas que han venido implementando en Colombia nos ayudan a ver el panorama completo de por qué sí se puede o no se puede sustentar un aumento del salario mínimo en Colombia y no simplemente quejarnos, porque los empresarios a la hora de mostrar sus cartones dicen obtuvimos la certificación ISO tal, somos responsables socialmente. Entonces vamos a entrar a analizar cada uno de estos temas, a darnos cuenta si efectivamente esas normas nos están llevando a tener empresas más productivas, empresas más eficientes, que esto redunde en poder sustentar mejores salarios para sus empleados. Porque recordemos, el objetivo del empresario es ganar dinero, pero del que trabaja en esa empresa también. Entonces vamos a ver. El incremento del salario mínimo en Colombia se produce en un contexto de crecimiento económico del país, un crecimiento económico moderado, eso sí. Una inflación en proceso de desaceleración y una discusión intensa sobre la capacidad real de las empresas. Aquí es cuando nosotros tenemos que tener el contexto claro, porque las empresas van a patalear y además es que no tenemos capacidad para pagar ese aumento, ¿cierto? Entonces hay que entrar a analizar un debate sobre esa capacidad real de las empresas públicas y privadas, porque pues también es un incremento en el presupuesto de las empresas públicas y de las entidades públicas para poder sustentar estos salarios y absorber de esta manera el mayor costo laboral. Este debate no puede abordarse solamente desde la óptica del impacto de costos, sino que requiere un análisis integral que incorpore modelos de gestión pública. Y aquí estamos hablando de MESI, MIPG, ¿sí? Estándares internacionales de la ISO que aplican a las empresas privadas que se presentan a estas certificaciones, sistemas de costo. Hay que analizar también la información tributaria de la DIAN, indicadores macroeconómicos, también hay que analizar los indicadores macroeconómicos del año 2025 de nuestro país. Entonces veamos, ¿cómo articulamos el incremento del salario mínimo con el modelo integrado de planeación y gestión aplicado a las empresas públicas de nuestro país y a las entidades públicas de nuestro país? Empresas públicas de nuestro país, empresas de servicios públicos, empresas de economía mixta, empresas industriales y comerciales, empresas sociales del Estado. Entonces, este modelo se aplica a estas empresas. Entonces, MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión, es el marco obligatorio de la gestión de las entidades públicas en Colombia.
tiene 7 dimensiones. Varias de ellas están directamente relacionadas con la política salarial, ¿cierto? La primera dimensión que está relacionada con la política salarial es la dirección estratégica y planeación. ¿Qué significa un incremento del salario? Pues que obliga a anticipar el impacto de decisiones salariales y a incorporarlas en planes estratégicos y financieros de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Hablemos, por ejemplo, empresas sociales del Estado como hospitales. Entonces, desde ya tienen que estar, o sea, esto no fue sorpresa, ya el gobierno lo había dicho que iba a ser un aumento de salario sustancial. Entonces, desde ya tienen que estar haciendo la planeación estratégica, ¿sí? Financiera a corto plazo para poder llevar a cabo, ¿cierto?, estos pagos de estos aumentos salariales sin tener ningún impacto negativo, ¿cierto? Entonces está directamente relacionado con la dirección estratégica y la planeación. La segunda dimensión es la gestión del talento humano, que reconoce la remuneración como elemento central del desempeño y la motivación del trabajador, estabilidad y calidad del servicio. Entonces, esta política de MIPG aplicada a las empresas públicas del Estado, a las empresas sociales y, en fin, a todas las entidades del Estado, nos habla de que sí, efectivamente, y esto ya lo trae MIPG, si hay un salario digno, si hay un salario que satisfaga las necesidades y que eleve la calidad de vida de los trabajadores, pues entonces esto va a verse reflejado en el desempeño, la estabilidad y la calidad del servicio. La gente va a estar más contenta y vamos a recibir mejor atención. Otra política relacionada, otra dimensión relacionada con MIPG y que tiene que ver con el incremento del salario mínimo es la gestión presupuestal y eficiencia del gasto. Exige que los incrementos salariales se enfrenten o se asuman con planeación, eficiencia y no con resistencia institucional. Aquí no se trata de resistirnos, aquí no se trata de que las empresas públicas y privadas se resistan, aunque las dimensiones de MIPG aplican es para las empresas públicas. Aquí no se trata de que hagamos una resistencia institucional y que ahorita salgan sectores como salud a decir, no, es que ahora con ese incremento del salario mínimo menos. No, aquí lo que se trata es de planear y de ser eficientes en la planeación, de no resistirnos al incremento salarial, sino que planeemos este incremento que ya se produjo. La dimensión de resultados evalúa si el mayor gasto en personal se traduce en mejores resultados y mejor valor público. Entonces recordemos que las entidades del Estado están para cumplir con unos fines esenciales del Estado, para servir a la ciudadanía. Y los empleados del Estado y de las empresas sociales del Estado y de todas las empresas en donde tiene el Estado participación, pues también son parte de la ciudadanía y necesitan recibir un salario mínimo vital digno. La dimensión de control interno, que se articula con el MESI, está para gestionar, entonces aquí ya entramos los auditores internos. Sí, claro, hay un incremento del salario mínimo. Ya tenemos una planeación a corto plazo para afrontar ese incremento del salario mínimo y entonces viene la dimensión de control interno y dice, sí, efectivamente hay que afrontar el incremento, pero entonces tenemos que anticiparnos y gestionar los riesgos financieros que nos pueden que podemos enfrentar en algún momento. Entonces debemos incorporar dentro de nuestro mapa de riesgos, no para decir y quejarnos que no lo podemos afrontar, sino para gestionarlos oportunamente y establecer controles para que no se nos vayan a materializar.
Porque claro, es un aumento significativo, entonces hay que planear muy bien cómo vamos a gestionar ese aumento, planear muy bien cómo vamos a gestionar ese incremento y anticiparnos en la gestión del riesgo y diseñar los controles que nos minimicen la posibilidad de materialización. Entonces ahí entra el auditor interno, ahí entra la oficina de control interno. Información y comunicación. Esta dimensión del MESI garantiza la transparencia sobre los impactos del gasto de personal. Las empresas del Estado que tienen junta directiva pues tienen que estar en este momento tienen que estar hablando sobre eso, en este momento tienen que estar haciendo reunión junta directiva con gerentes, con el director financiero de cada entidad, etcétera, para que entre todos, como digo, no se haga una resistencia al incremento, sino que más bien se gestione y se articule y se planifique bien cómo es que se va a afrontar ese incremento. Y la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación de MIPG promueve el aumento de productividad como respuesta estructural al crecimiento del costo laboral. Claro, si nosotros tenemos personas mejor pagas, pues el aumento de la productividad tiene que ser igualmente proporcional. Entonces, esto seguramente va a ser una consecuencia y hay que irla documentando y irla midiendo. Claro que todo es dinero, pero no todo es dinero. Esta es la paradoja de la vida. Va a haber un gasto por el incremento del salario mínimo, pero ese gasto se va a ver redundado en el aumento de la productividad y así debe ser. Pero entonces esto también debe ser documentado y debe ser monitoreado por parte de los responsables. Y si en el caso tal de que no se estuviera dando, pues es que hay otras fallas internas dentro de la entidad que se tienen que revisar. Ahora hablemos de los componentes del MESI relacionados con los aumentos del salario mínimo. Entonces, el modelo estándar de control interno, que dicho esto, es de rango constitucional, ¿no? El modelo estándar de control interno está establecido en la Constitución Política de Colombia, artículo 206, 269, etcétera. Los invito a que lo revisen. Entonces, en su componente relacionado con el ambiente de control, entonces nos trae que hay una cultura ética que reconoce el salario digno como parte de la buena administración. ¿Qué quiero decir acá con esto? Que cuando el gobierno nacional incrementa o hace los incrementos del salario mínimo en nuestro país, está cumpliendo con el MESI. Otro componente es el de evaluación del riesgo. Como les decía, hay que identificar los riesgos financieros, sociales y reputacionales derivados de los salarios insuficientes o de mala planeación del gasto laboral. También hay que mirar porque en ocasiones en algunas entidades del Estado también se incorporan personas que no ejercen una función de provecho para esas entidades y que no se ven los resultados tangibles. Entonces, también hay que mirar esto. Actividades de control en este componente del MESI, lo que nos dice es que hay un cumplimiento normativo, presupuestal y laboral, ¿sí? Entonces, si ya hay un decreto, lo que menos pueden hacer las entidades públicas y también las privadas es ponerse a resistirse. Hay que incorporar ese cumplimiento normativo dentro de la institución. El componente de información y comunicación, entonces aquí tenemos que valernos de nuestros sistemas de información contable y financiero para darnos cuenta sobre los costos laborales y la sostenibilidad financiera, sobre todo hablando de empresas sociales del Estado, empresas de economía mixta, empresas de servicios públicos, etcétera. Hablando de entidades del Estado. El monitoreo. Entonces, claro, a través del MESI debemos hacer actividades de monitoreo relacionadas con los efectos del gasto en personal. Entonces, estas empresas sociales del Estado y todas las empresas en las que el Estado tiene participación
pues es obligatorio, y no solamente por el incremento del salario mínimo, sino que hay que hacerle seguimiento al gasto, y este seguimiento al gasto tiene que ser mensual y tiene que ser oportuno, y si tiene que ser cada 15 días, pues hay que hacerlo, porque para eso están los indicadores financieros, para ir haciéndole seguimiento, como mínimo mensual, que es cuando salen los estados financieros. Ahora sí, centrándonos un poco más en las empresas privadas, que no tienen obligación, pues que no les aplica el MESI y el MIPG, ¿sí? Porque esto es para entidades del Estado, pero que con frecuencia les gusta acreditarse o obtener estos certificados de normas ISO de buenas prácticas dentro de sus entidades, y que luego siempre sacan pecho diciendo, no, nosotros aquí tenemos implementada la norma ISO ambiental, la norma ISO de gestión de la calidad, la norma. Entonces, estas empresas, es el momento de hacer tangible la implementación de esas normas ahí en sus empresas, porque si se supone que si han implementado normas ISO en sus empresas, van a estar muy preparados para los incrementos salariales. Entonces, normas ISO implementadas en Colombia relacionadas con los incrementos salariales, ¿sí? Las normas ISO no regulan directamente salarios, pero sí establecen marcos de eficiencia, productividad, transparencia y responsabilidad indispensables para absorber incrementos laborales. Normas relevantes. La ISO 9001 de gestión de la calidad. Mejora y estandarización de procesos, reducción de reprocesos y de desperdicios. Las empresas en Colombia que estén certificadas en ISO 9001, se supone que ahorita con ese cartón que tienen colgado ahí en la entrada de su empresa, no pueden estarse quejando de decir, ay, es que aquí no podemos afrontar el incremento de un salario mínimo porque no nos vamos a pique. No, porque se supone que usted tiene estandarizado el manejo de desperdicios. Usted tiene una reducción de reprocesos y lo controla y lo monitorea. Usted tiene estandarizado la mejora continua que le va a hacer, le va a ayudar a enfrentar cualquier situación que tenga que ver con su rentabilidad, etc. Otra norma, la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma nos habla de mejores condiciones laborales, ¿cierto? Menor ausentismo y mayor productividad. Así que el incremento del salario mínimo, y si tienen implementada la ISO 45001 en sus empresas, pues van a ver resultados positivos en cuanto a ausentismo y en cuanto a mayor productividad. La ISO 30.414 de gestión del talento humano en cuanto a medición del desempeño, compromiso, rotación y retorno del capital humano. Es claro que cada vez que una empresa tiene un gran índice de rotación del personal, los reprocesos impactan en la productividad de la misma, porque al entrar una nueva persona, pues tiene que tener una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje hace que se disminuya la productividad. No es lo mismo un trabajador con experiencia que uno sin experiencia, pero si en la empresa pagan tan mal que cada rato los trabajadores están yendo en busca de mejores oportunidades, entonces significa que a usted le hace falta hacer valer ese certificado ISO, y significa que usted no está gestionando bien su empresa, ¿cierto? Entonces, en teoría, si usted está implementando bien esas normas ISO, no va a tener problemas con el incremento de los salarios mínimos. Hay una norma ISO, la 26.000, de responsabilidad social. A las empresas les encanta, miren las propagandas en la televisión, en las redes sociales. Esta empresa trabaja la responsabilidad social. Esta empresa trabaja la responsabilidad social, es responsable socialmente. Pues llegó el momento, ¿sí?,
Es que si su empresa tiene colgado el cartón de empresa con responsabilidad social, pues que lo haga valer, porque el incremento del salario mínimo, ¿sí? Hace referencia a esta norma en cuanto a que el salario debe ser digno como parte esencial de las prácticas laborales responsables. Esta norma 26.000 de responsabilidad social vincula la remuneración como derechos humanos a nivel de vida adecuado. Establece que las organizaciones no deben trasladar, y mire esto tan bello que dice la norma ISO 26.000 de responsabilidad social. Dice, las empresas no deben trasladar sus ineficiencias estructurales al trabajador. Así que si usted no ha sabido como empresario gestionar su empresa para que ésta sea rentable tanto para usted como para el trabajador, eso no es responsabilidad del trabajador. Dice la norma, no traslade sus ineficiencias estructurales al trabajador. No es responsabilidad del trabajador diseñar los procesos, los procedimientos, eso es responsabilidad suya. No es responsabilidad del trabajador hacerle monitoreo a los costos ni implementar un sistema de costos dentro de su entidad para que usted se dé cuenta en dónde está el gasto, por dónde está el roto, como decimos las mamás. Eso no es responsabilidad del trabajador, no es responsabilidad del trabajador que su empresa no sea rentable, que su empresa no sea moderna. ¿Sí? Eso no es responsabilidad del trabajador, que su empresa no tenga buen marketing y por eso no venda. Eso no es responsabilidad del trabajador. ¿Sí? Es responsabilidad del trabajador cumplir con sus funciones, hacer lo que le ordenen, cumplir con el horario laboral y ganarse un salario digno. Entonces dice la norma ISO 26.000, responsabilidad social. ¿Sí? De responsabilidad social empresarial. Así que no le traslade su falta de debido cuidado con su empresa al trabajador. Y esta norma es fundamental porque hay muchos que sacan ese logo. Empresa con responsabilidad social. Pues llegó el momento de hacer valer ese cartón de la ISO. ¿Qué deben hacer empresas públicas y privadas para afrontar este incremento del salario mínimo? Pues tienen que mejorar la eficiencia, la productividad y los sistemas de costos. El aumento del salario mínimo pone en evidencia una debilidad estructural de muchas organizaciones y es la ausencia o deficiencia de sistemas de costos sólidos. Cada rato las cámaras de comercio de las distintas ciudades sacan la medición de cuántas empresas se abrieron, cuántas microempresas y pequeños negocios se abrieron y cuántos se cerraron. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque montamos también empresas sin tener los conocimientos mínimos y básicos. Y como les digo, no se puede trasladar la responsabilidad de su ineficiencia estructural al trabajador. Entonces, ay no, perdamos todos, venga, lo invito a que trabaje conmigo y a que pierda conmigo. Esa no es responsabilidad del trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer las empresas, tanto públicas como privadas? Las públicas porque tienen que siempre manejar la austeridad del gasto, de acuerdo a la normativa vigente aplicable en Colombia. Y porque también tienen que tener sistemas de costos, ¿no? Hablando sobre todo de las empresas sociales, del Estado, las industriales y comerciales donde tenga participación el Estado, etc. Entonces, tanto empresas públicas y privadas deben mejorar la eficiencia, productividad y su sistema de costos. El sistema de costos como eje central, ese es un sistema que bien diseñado permite identificar con precisión cuánto cuesta realmente producir un bien o servicio, diferenciar costos fijos de variables y semifijos, medir el peso real del costo laboral dentro de la estructura de costos,
Detectar ineficiencias, sobrecostos y procesos improductivos. Lo que les decía, no se puede trasladar la ineficiencia estructural de su empresa al trabajador. Usted tiene que detectar dónde está el huequito, dónde está el sobrecosto, dónde están los procesos improductivos de su empresa o de su entidad. Y cortar cabezas, mejorar, etc. Muchas empresas, y cuando hablo cortar cabezas no hablo de cortar puestos de trabajo, hablo de que hay que cortar esos procesos que no me están siendo productivos, reestructurarlos y ponerlos a producir. Entonces, muchas empresas se quejan, ¿cierto?, de que no cuentan con, o sea, se quejan del salario mínimo, se quejan del incremento del salario mínimo, pero muchas de esas empresas que se quejan del incremento del salario mínimo no cuentan con un sistema de costos confiables, ¿sí? Lo que les impide saber si el problema es el incremento del salario mínimo o la ineficiencia de sus procesos. Lo que les impide saber también qué procesos están generando pérdidas. Lo que les impide saber también es dónde pueden optimizar, ¿sí?, antes de tomar decisiones como recortar empleos. Que pues para eso no es. Un empresario que quiere, ¿cierto?, ganar dinero, claro, vincular gente también, pero obvio, desde el punto de vista del empresario ganar dinero, pero el trabajador también quiere ganar dinero. Entonces, otras acciones necesarias que deben hacer tanto empresas públicas como privadas. Gestionar el salario como una inversión social y productiva, no como una carga aislada. Entonces, las organizaciones eficientes no compiten bajando salarios. O sea, usted no se vuelve una empresa pública o privada grande de relevancia nacional o de relevancia local pagando los salarios más bajitos. A menos de que estuviéramos por allá en estos países donde, porque hay países peores, uno se puede aterrar, donde hay trabajo infantil, explotación, etcétera. Pero las empresas lo ideal, estamos hablando de Colombia, donde se la pasan las normas ISO, mejor dicho, como bandera de muchas empresas para decir que ellas sí son eficientes. Aquí las empresas no deben competir bajando salarios mínimos. O sea, eso no es una empresa eficiente en Colombia. Aquí las empresas compiten es haciendo una buena gestión de sus costos y de sus procesos. Esa es la forma en Colombia de competir. Porque ¿quién va a querer ir a trabajar en una empresa donde se esfuerza siempre por pagar lo menor posible a sus empleados? ¿Sí? Entonces, hay que integrar el sistema de costos a la planeación financiera y presupuestal, usar los costos como una herramienta de decisión estratégica y no solo contable. Hay que mejorar la productividad mediante la automatización y rediseño de procesos. Hay que invertir en formación y retención del talento humano. ¿Sí? Hay otro aspecto importante, hablando a nivel ya más global, y revisar, bueno, hay un incremento en este momento, del 23% del salario mínimo, que queda entonces en 2 millones de pesos el salario mínimo. Entonces ya demandaron el decreto para ver si tumban ese incremento. Y entonces uno dice, ¿ya son de qué? ¿A son de qué? Porque resulta que hay fuentes del Estado reportadas por los mismos empresarios en el 2025, en donde nos muestra realmente cuál fue su rentabilidad. Entonces aquí entra la DIAN. El papel de la DIAN en la estimación de la rentabilidad empresarial del año 2025. La DIAN no publica un informe directo de rentabilidad empresarial.
pero sí dispone de información clave que permite hacer inferencias. Por ejemplo, el recaudo del impuesto sobre la renta, un indicador de utilidades declaradas. Aquí podemos saber qué nos dijeron nuestros empresarios en el 2025, qué le reportaron a la DIAN. Incrementos, por ejemplo, la DIAN proporciona datos sobre incrementos relevantes en el recaudo de la renta de grandes contribuyentes en el 2025. Entonces se reportaron incrementos relevantes en el recaudo de la renta. Hay información exógena y si hay algún contador por ahí que comente, tributaria relacionada con ingresos, con costos, con nómina, con operaciones. Dentro de los datos que nos da la DIAN también podemos identificar empresas que tributaron por debajo de la tasa mínima efectiva. Estos datos indican que una parte significativa del sector empresarial sí tuvo rentabilidad en el 2025. Sí tuvieron rentabilidad. Entonces, ojo con eso. ¿Dónde está la responsabilidad social? Otro aspecto que debemos mirar son los indicadores económicos relevantes en Colombia en el 2025. Tuvimos un incremento, un crecimiento del PIB aproximadamente del 2,5-2,8. Una recuperación moderada del consumo privado, una inflación en desaceleración, una rentabilidad heterogénea entre sectores, un incremento, pues ya había en el 2025 también habían tenido un incremento del salario mínimo del 9,5, un incremento pues que ya estamos afrontando del 23%. Entonces, el contexto para el 2025 fue un crecimiento moderado en los indicadores económicos del país. Entonces, los indicadores económicos del país en la vigencia 2025 nos muestran un incremento, un crecimiento moderado de la economía y no nos muestran, ¿sí?, ninguna crisis económica generalizada. Así que ojo con eso. Ahí están los indicadores económicos relevantes del país. Si estamos en un crecimiento moderado, no estamos en ninguna crisis generalizada, entonces aquí de quién es la responsabilidad, ¿cierto? Es de las empresas que se han venido quedando atrás, que no invierten en mejorar sus procesos, sus productos, sus servicios, que no invierten o que en nuevas estrategias para vender sus productos, sus servicios, en un buen marketing, que no invierten en calidad y por eso entonces no compran nuevas tecnologías para hacer productos y servicios de mejor calidad que compitan con otros productos. Y entonces por eso su rentabilidad es bajita, y como su rentabilidad es bajita, pero tampoco así porque la DIAN dice que no, la DIAN dice que no, la DIAN dice que una parte significativa del sector empresarial sí tuvo buena rentabilidad. Entonces aquí, ¿quién es el que debe afrontar esos retos? ¿Cierto? Como les decía, me encanta esto que dice la norma de responsabilidad social, la norma ISO. No le traslade su ineptitud al trabajador. ¿Cierto? Así como usted está ganando, si está ganando, reinvierta en su empresa, mejore los procesos, mejore los servicios, mejore la calidad, ¿cierto? Mejore su rentabilidad y no se queje, no se resista a que su trabajador también tenga un salario mínimo digno. Conclusiones. Desde mi PG y desde MESI, desde los modelos, modelo integrado de planeación y gestión aplicable a las entidades del Estado y modelo estándar de control interno aplicable también a las entidades del Estado, el aumento del salario mínimo no es una variable que debe gestionarse de manera resistiéndonos, ¿sí? Y
Tampoco debe gestionarse mediante recursos de inviabilidad. Esta variable debe gestionarse con planeación, control y eficiencia. Lo que no hay que hacer es resistirse con discursos de, no se puede, no se puede. Revise y aproveche. Y como dicen los amigos de las oficinas de planeación, esto no es un problema, esto es una oportunidad de mejora. Así que no nos resistamos. Aquí lo que hay que hacer es gestionar el incremento del salario mínimo con planeación, con control y con eficiencia. Desde el punto de vista de la ISO 26000, ¿sí?, de responsabilidad social, establecer un salario digno es una responsabilidad social y un componente de derechos humanos y no es solo un factor de costo. Las normas ISO de gestión, ISO 9001, 45001, demuestran que la sostenibilidad salarial depende más de la productividad y de la gestión que del nivel del salario mínimo. ¿Sí? Mira lo que dice esto. Desde la ISO 9001, el incremento o el problema del incremento de los salarios mínimos debe ser afrontado desde la productividad de su empresa. No desde si fue muy alto o no. Imagínense utópicamente que en Colombia hubiese una empresa tan productiva que gestione también sus procesos, sus recursos, sus costos, su desperdicio, que dijera es que el salario mínimo en nuestra empresa es, por ejemplo, de 2.500.000 o de 3 millones. Que el salario mínimo a nivel nacional es de 2 millones, sí, perfecto. Pero en nuestra empresa el salario mínimo es de 3 millones, de 2.500.000. ¿Sí? Esto es lo que nos está queriendo decir la norma ISO. Aquí el problema no es el incremento, aquí el problema es si su empresa es productiva o no. Y el problema de que su empresa sea productiva o no es de la gestión que usted realiza. El verdadero cuello de botella en muchas empresas es la ausencia de sistema de costos. Esto también como conclusión. Ese es el verdadero cuello de botella en muchas empresas privadas, lo que genera percepciones erróneas sobre el impacto real del salario en la rentabilidad. No se le está yendo la plata por pagar el aumento del salario mínimo, se le está yendo la plata por no gestionar bien sus procesos y sus procedimientos. Otra conclusión, la DIAN aporta señales claras de capacidad contributiva en el 2025. Esos son los datos que vota la DIAN, especialmente en empresas medianas y grandes, lo que indica que sí existió rentabilidad en sectores relevantes. Otra conclusión, no existe evidencia de una crisis generalizada de rentabilidad en el 2025 que haga técnicamente insostenible el aumento del salario mínimo en el 2026. No hay evidencia de eso. No lo hay. Pero ya el decreto está demandado. El aumento del salario mínimo, otra conclusión. El aumento del salario mínimo es sostenible para empresas bien gestionadas, pero exige a las empresas de baja productividad una transformación estructural basada en mejores sistemas de costos, eficiencia operativa, innovación, gestión responsable del talento humano. Y una gran conclusión final. El problema no es el salario mínimo, sino la debilidad en la gestión, en los sistemas de costos, en la productividad de una parte del aparato empresarial. Un salario digno no destruye a las empresas eficientes. Si su empresa es eficiente, no se va a destruir por el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo lo que expone son las deficiencias de las empresas en su gestión administrativa interna y de comercialización, de marketing y de posicionamiento de su producto y servicio. Yo, como auditora, que he estado así cerca
de todas estas acreditaciones a las que les gusta hacerse a las empresas, tanto públicas como privadas, les digo que es el momento de hacer valer esos eslogan que obtienen a través de las certificaciones ISO. Esas empresas que ponen empresa socialmente responsable, es momento de hacerlo, porque la responsabilidad social está directamente relacionada con un salario mínimo digno para el trabajador. Yo como auditora que he estado cerca de estas experiencias de las empresas cuando obtienen estos certificados ISO, les digo que es momento de hacerlo real. Y no hay forma de que las empresas que tienen todos esos cartones colgados en la entrada de normas ISO y de distintos entes relacionados con la muy buena gestión de sus empresas, no hay forma de que esas empresas que tienen esos cartones ahí colgados digan que no van a poder con el incremento del salario mínimo. Entre otras cosas, pues porque tienen esos certificados que se supone que indican que han trabajado sobre estos asuntos y también, como les decía, por los datos que nos arroja la DIAN y los indicadores económicos del país. Bueno, este era el video para el día de hoy. ¡Mua! Besito para todos. Espero que este 2026 nos traiga excelentes noticias económicas, que el incremento del salario mínimo quede como quedó y que tengamos una prosperidad financiera relevante, porque es necesario. Esto va a exigir mucha más disciplina, tanto de las empresas como del mismo trabajador. Uno como trabajador tiene que volverse experto en su área de trabajo, experto. Es la mejor forma. Como trabajadores tenemos que volvernos expertos en nuestra área de trabajo. Y como empresarios tenemos que volvernos expertos en todos estos asuntos de la gestión de costos, gestión de riesgos, etc. Un besito para todos. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube. No olviden unirse al grupo de la Fundación Humanos en Facebook. No olviden seguir la página de la Fundación Humanos en Facebook. Y no olviden seguirme en TikTok. ¡Mua! Besito para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.